En 2 de Timoteo 3:16, Pablo escribió: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa esa palabra inspirada? Eso es lo que quiero tratar de ayudarte a entender en esta enseñanza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Escobedo y bienvenidos a mi canal. Mi propósito en este canal es ayudarte a entender mejor la Biblia para que puedas avanzar tu crecimiento espiritual. Si eso es algo que te interesa, entonces considera suscribirte y activa la campanita de notificaciones, ding, 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 para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Empecemos. ¿Qué significa esa palabra inspirada? Para nosotros los cristianos evangélicos, una doctrina fundamental e innegociable es la inspiración de la Biblia, la inspiración de las Escrituras. Y un versículo principal o clave que nosotros usamos para respaldar esa doctrina es 2 de Timoteo 3:16. Y en esta enseñanza voy a hablar especialmente sobre esa palabra inspirada y qué significa. Y voy a hacer una mezcla, una combinación de enseñanza y también de extractos de un sermón que prediqué en la iglesia donde yo pastoreo no hace mucho sobre este mismo versículo. Para empezar, hay que entender un poquito del trasfondo de este pasaje. Un poquito de la situación a la cual se estaba dirigiendo el apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta, que ahora se titula 2 de Timoteo, a un joven aprendiz llamado Timoteo. Timoteo estaba a cargo de una comunidad cristiana en la ciudad de Éfeso, y lo que pasó es que se habían levantado algunos maestros falsos que estaban enseñando doctrinas y enseñanzas erróneas y equivocadas. Y entonces el apóstol Pablo, para exhortar, para animar y para instruir al joven Timoteo, escribe esta carta dándole diferentes consejos e instrucciones para apaciguar esa situación de enseñanzas incorrectas. Y entonces muy importante lo que escribe el apóstol Pablo antes de llegar al versículo 16. Fíjate nada más los versículos anteriores. Pablo dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores, o sea, los que estaban enseñando cosas falsas, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, fíjate bien, Pablo se estaba dirigiendo a Timoteo y hablando de esta situación de enseñanzas falsas que se habían levantado dentro de esa comunidad. El peligro era que cuando hay enseñanzas equivocadas o erróneas dentro de una comunidad cristiana, eso causa división y es un gran peligro a la unidad de una comunidad cristiana. Entonces, por eso Pablo está escribiendo esto al joven Timoteo. En el versículo 14, fíjate bien, muy importante: pero tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Ahora, ¿qué es lo que había aprendido Timoteo? Está en el versículo 15, fíjate. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora fíjate bien, desde su niñez Timoteo había aprendido de su madre y de su abuela las sagradas escrituras. Y también un poco después, cuando había crecido, era adolescente Timoteo, Pablo también le enseñó bastante sobre las sagradas escrituras. Y Pablo le dice a Timoteo: recuerda eso que se te enseñó, porque eso es verdad, se te enseñó las sagradas escrituras y todo lo que tú necesitas para obtener la salvación en Cristo Jesús y, por cierto, para refutar esas enseñanzas, doctrinas falsas, erróneas. Todo está en las Sagradas Escrituras. O sea, no tienes que inventarte nada. No tienes que buscar por allá o por acá qué les voy a decir para refutar esas enseñanzas falsas. No, Timoteo, no tienes que hacer nada por lo estilo. Todo lo que necesitas está en las Sagradas Escrituras, las cuales tú has estado aprendiendo de ellas desde tu niñez. Así es que no te preocupes. Ahí está el qué. Eso es lo que tienes que hacer, Timoteo. Nada más aférrate a las Sagradas Escrituras que tú has aprendido desde tu niñez y eso vas a usar para refutar esas enseñanzas falsas. Ahora, ¿por qué es que Timoteo podía usar las Sagradas Escrituras para refutar
esas enseñanzas falsas? Para nosotros hoy en día, pues la respuesta es obvia, ¿no? Pero para Timoteo, él necesitaba más instrucción, más consejo. Y aquí entonces es donde el apóstol Pablo dice en el versículo 16, muy importante, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ahí me voy a detener porque es el énfasis de esta enseñanza. Le estaba diciendo Pablo a Timoteo, aférrate a las escrituras, usa eso para refutar y para enseñar la verdad sobre el Señor Jesucristo. Y la razón que puedes confiar en las Sagradas Escrituras es porque toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, puedes confiar en las Sagradas Escrituras para tener lo necesario para refutar esas enseñanzas erróneas. Ahora, aquí está la clave. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Pablo cuando usa esa palabra inspirada? ¿A qué se refiere? ¿Con qué se come? ¿Qué quiere decir esa palabra inspirada? Y aquí es donde voy a presentarte un extracto de un sermón que prediqué no hace mucho en la iglesia donde yo pastoreo sobre este mismo versículo. Fíjate. Ahora, muchos de nosotros, diferentes cosas nos inspiran, ¿sí? Pero de eso no está hablando el apóstol Pablo. Tampoco no está hablando de cómo un autor, digamos, es inspirado a escribir su novela. Tampoco está hablando de cómo un músico es inspirado a tocar su instrumento. Tampoco está hablando de cómo un compositor de canciones es inspirado a escribir canciones. Está hablando de algo muy distinto cuando habla de la palabra de Dios y cuando dice que la palabra de Dios es inspirada. Esa palabra inspirada es una palabra que aparece nada más en esta ocasión en toda la Biblia. Es la única vez que aparece. Una breve interrupción, siento que tengo que ampliar un poco lo que acabo de decir en la prédica. A lo que me refiero cuando digo que esa palabra aparece únicamente en este versículo, quiero decir lo siguiente, que la palabra que nosotros traducimos inspirada, en el español, está basada sobre una palabra en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, y esa palabra griega aparece una sola vez en toda la Biblia en su forma griega, y es aquí en este versículo, 2 de Timoteo 3:16, donde aparece esa palabra en su forma griega la única vez en toda la Biblia. Regresemos al sermón. Y esa palabra en el idioma original se pronuncia teoneustos. Es lo que nosotros traducimos inspirada, teonustos. Y realmente no hay una palabra ni en español, ni en inglés, ni en francés que realmente capte la idea de teonustos. Son dos palabras conjuntas y literalmente lo que significa es esto. Significa que la palabra de Dios es el mismo aliento de Dios. Ahora quiero ampliar un poquito más sobre lo que acabo de decir de esa palabra teonustos, porque como dije, aquí es la única vez, 2 Timoteo 3:16, es la única vez que aparece esta palabra en toda la Biblia. Entonces creo que se merece un poco más de explicación. Aquí está la palabra escrita en griego y abajito está la transliteración al español, teonustos. Y como dije en el video, esta palabra teonustos es una palabra compuesta. Son dos palabras griegas que se combinaron, se juntaron para formar una otra palabra en el griego. Y son las dos palabras, aquí está la división. Las dos palabras son dos palabras muy comunes que me imagino que tú y yo conocemos. La primera palabra es la palabra teos o una forma de la palabra teos que significa Dios. Y la segunda palabra es esta de aquí, teoneustas, que es una forma de la palabra neuma, que significa espíritu, aliento, viento incluso, algo por lo estilo. Entonces cuando se combinan estas dos palabras, eso es porque dije en el video que significa algo como aliento de Dios, porque es ese espíritu, ese aliento, ese viento que proviene de Dios. Son estas dos palabras combinadas para formar una palabra. Ahora, para mí lo importante que hay que entender de esta palabra teonustos es lo siguiente que voy a explicar aquí en el video. Fíjate.
Ahora, lo que Pablo está enfatizando con esta palabra teonustos es lo siguiente: la palabra de Dios tiene su origen en Dios mismo. La palabra, lo que nosotros hoy en día tenemos como la Biblia, las Sagradas Escrituras, su origen es Dios mismo. Eso quiere decir que tú y yo podemos confiar en la palabra de Dios porque es inspirada, porque su origen es Dios mismo. Pablo está diciendo, tú y yo podemos confiar en los consejos y las enseñanzas de la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene su origen en Dios. Lo que dije ahí al último para mí es realmente la clave, la idea principal de este concepto, esta creencia, esta doctrina de la inspiración de la Biblia, que la Biblia tiene su origen en Dios mismo. Para mí esa es la clave de nuestra doctrina de la inspiración de la Biblia, que el origen de la Biblia es Dios mismo. Y lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y sigue siendo válido para nosotros hoy en día: Timoteo, tú puedes confiar en las Sagradas Escrituras para refutar cualquier doctrina, cualquier enseñanza falsa. Usa las Sagradas Escrituras porque tienen autoridad, y tienen autoridad porque las Sagradas Escrituras provienen de Dios mismo. Eso es lo que significa la palabra inspirada, que las Sagradas Escrituras provienen de Dios mismo. Él es la fuente, Él es el origen de la palabra de Dios, de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia tiene autoridad, no porque nosotros los cristianos lo decimos, no porque es una Biblia histórica, no por ninguna otra razón, sino que porque proviene de Dios. Por eso tiene autoridad. Por eso nosotros confiamos en lo que dice la Biblia, porque proviene de Dios. Para mí, esa es la clave. Esa es la idea principal de nuestra doctrina de la inspiración de la Biblia, que la Biblia proviene de Dios. Para mí, en 2 de Timoteo 3:16, eso es lo que realmente significa el apóstol Pablo. Quiere dar a entender el apóstol Pablo cuando usa la palabra inspirada. Proviene de Dios, es útil, tiene autoridad porque proviene de Dios. Espero que esta enseñanza te ayude a entender mejor 2 de Timoteo 3:16 y que te ayude en tu crecimiento espiritual. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.